Está conmigo aquí en la cabina central de Redrama el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el doctor Luis Fernando Rentería. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Muchas gracias, un gran gusto estar aquí con ustedes. Al contrario, gracias a usted que se da tiempo de venir un ratito a platicar con la audiencia de este espacio, ahora que está cumpliéndose un año que usted asumió este encargo. Exacto, acabamos de cumplir un año, se acaba de rendir el primer informe y si me lo permite haría así un resumen muy ejecutivo. Sí. En 10 puntos, ¿no? El primer punto es que por primera vez en 30 años tenemos paridad en la comisión, tenemos una auténtica política de paridad de 43%, ahora el 61% de las personas que trabajan en la comisión son mujeres. Tenemos un reglamento de austeridad que se aplica cotidianamente en la comisión y que nos ha permitido tener ahorros muy sensibles en los recursos de la comisión. Tenemos, en tercer lugar, un plan de desarrollo institucional, que es una estrategia a largo plazo, realizada con mucho profesionalismo para poder rendir cuentas a la sociedad. Y estas tres circunstancias, la política de paridad, la política de austeridad y el plan de desarrollo institucional, nos permitieron plantear un anteproyecto de presupuesto de egresos con el cual se aumentó un 25% el presupuesto de la comisión para este año, de 39 millones a 49 millones, lo cual es muy importante porque el presupuesto de la comisión llevaba 10 años estancado. 10 años. 10 años estancado, y aparte en 2017, a pesar de ser un órgano autónomo, se le disminuyó el presupuesto. En quinto lugar, y aquí ya entrando en el tema sustancial de los derechos, tenemos una dirección de quejas completamente diferente. Antes se trabajaba ahí de 9 de la mañana a 2 de la tarde, ahora presencialmente de 8 de la mañana a 8 de la noche, con una línea de comunicación de 24 horas. En este último año la comisión resolvió 6,000 problemas, o sea, un promedio de 125 problemas a la semana. Tenemos una política de atención inmediata, con amabilidad y con soluciones concretas. En el área de visitadurías, en vez de poner el acento en las recomendaciones, ¿no?, que es normalmente con lo que se identifica el trabajo de la comisión, sí, hemos puesto el acento mejor en medidas cautelares, porque las medidas cautelares es este mecanismo que tiene la comisión para resolver problemas de derechos humanos de forma inmediata. Entonces, de 13 medidas cautelares que se habían dictado el año antepasado, ahora la triplicamos a 37. Y ahora con el nuevo presupuesto de egresos para este año planeamos llegar al menos a 140, es decir, vamos a aumentar en 1000% la resolución de problemas de derechos humanos a través de medidas cautelares. En sexto lugar, en el tema concreto de recomendaciones, hemos reconducido el dictado de resoluciones de recomendación a solo graves violaciones de derechos humanos. Por eso emitimos 15 recomendaciones por desaparición de personas contra la Fiscalía el año pasado, y ahora recientemente hemos dictado la primera recomendación por ejecución extrajudicial. En séptimo lugar, tenemos aquí en Sonora, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, una oficina para el Protocolo de Estambul, que es una oficina integrada por un perito en medicina, 2 peritas en psicología y un perito en derecho, que dictaminan, de acuerdo a este protocolo de Estambul, casos de tortura, casos crueles, inhumanos y degradantes. En octavo lugar, tenemos digamos una nueva política de comunicación. Si ustedes revisan las redes de la comisión, la página web, las formas en que se comunica la comisión, no hay día en que no se publicite una queja de oficio que se levanta, una medida cautelar, los informes semanales que resumen, que es una fotografía de lo que hizo la comisión en esa semana, comunicados que facilitan pues la comunicación con ustedes, con los medios de comunicación. Sí. Y el propio informe, que creo que hicimos un esfuerzo por presentar un informe en un lenguaje sencillo que nos permitiera comunicar de forma muy directa lo que se está haciendo en la comisión. Y en décimo lugar, te citaría también que creo que es la comisión que ha tenido más cercanía con las defensoras y defensores de derechos humanos. Nos hemos reunido con 20 colectivas feministas, con 15 colectivas de búsqueda de personas desaparecidas y con 11 colectivas de la diversidad sexual. Eso es en muy resumidas cuentas. En el informe se puede ver a más detalle, pero creo que con esto nos estamos ya planteando una comisión diferente a la que teníamos hace un año. Bien, pues vaya memoria, porque no leyó nada. Entonces le queda muy claro, y me queda muy claro a mí también, creo que al público también, estos 10 puntos que usted ha citado.
Ahora, para efectos también le pediría de ser muy claros o muy didácticos. Claro. ¿Cuál es la diferencia para la gente entre una medida cautelar y una recomendación? Sí. Antes de entrar al tema de la medida cautelar o la recomendación, me iría al paso previo, que es la queja. Bien. La queja normalmente es cuando una persona está en una condición de vulneración de derechos. Lo que ocurre normalmente es que esa persona o algún familiar va a la comisión, presenta esa queja y esa queja desencadena un proceso de investigación que realiza la comisión. Ahí, de entrada, ya hay un cambio en la comisión porque hemos puesto el acento en las quejas de oficio. Las quejas de oficio es cuando la comisión advierte un problema de derechos humanos donde no hay alguien que pueda ir a levantar una queja o que esa persona está en una situación de vulnerabilidad que pone en riesgo interponer esa queja. La comisión hace propio ese problema y inicia la investigación de oficio. Por eso se llaman quejas de oficio. Pensemos, por ejemplo, en el caso de las personas privadas de la libertad. Difícilmente van a presentar una queja, pero si nosotros advertimos el problema, lo hacemos propio. O, por ejemplo, los dos casos que ha habido en el COVACH, el del año pasado en Villa Bonita y este muy reciente en el COVACH Reforma. Exacto. La solución que brindamos ahí nosotros no fue por una queja que fueron a presentar. Nosotros en ambos casos la levantamos de oficio. Ya una vez que tenemos una queja presentada por una persona o porque nosotros detectamos la queja de oficio, ¿no? La levantamos de oficio, inicia un proceso de investigación. Ese proceso de investigación eventualmente, si se trata de graves violaciones de derechos humanos, concluirá en la recomendación, pero el proceso para llegar a una recomendación puede ser de meses y puede ocurrir que en ese momento la situación de violación de derechos es crítica, esa persona puede quedar irreparablemente con la vulneración irremediablemente fracturada. Sufrir un daño irremediable. Y entonces nosotros lo que hacemos es emitir una medida cautelar, una medida urgente para que la autoridad en ese momento detenga su actuar o actúe de determinada manera para parar la violación de derechos. Y a veces resulta que esa medida cautelar, no a veces, la gran mayoría de las veces, por sí misma resuelve el problema. Por ejemplo, en el caso del COVACH, la medida cautelar, nosotros lo que advertimos es que iba a haber una protesta de alumnas, ¿no?, contra situaciones de violencia. Entonces, lo que nosotros hicimos es pedirle a una visitadora de la comisión, ¿no?, que son nuestros investigadores, digamos, es una persona que tiene fe pública, como si fuera un notario, lo que ve es verdad jurídica, y esa visitadora estuvo en esa protesta de las estudiantes, advirtió que estaban señalando concretamente a un profesor, levantó un acta, esa acta la llevó a la comisión, levantamos una queja de oficio, iniciamos la investigación, advertimos que las alumnas y alumnos podrían estar en una situación de vulnerabilidad irreparable y emitimos la medida cautelar para que se separara el profesor del contacto con las alumnas y los alumnos y se iniciara la investigación correspondiente al interior del COVACH. Eso por sí mismo ya detuvo la probable violación de derechos ahí. Bien, ahora, ¿ustedes ya pudieron documentar, comprobar que se atendió esta medida cautelar? Sí, porque la autoridad nos informa que ya está. ¿Ya lo retiraron al maestro? Exacto. Desde el viernes pasado el profesor ya no está en contacto con alumnos ni alumnas. Bien, ¿y de ahí qué sigue? Inicia un proceso de investigación, el propio del COVACH, que tiene su propio órgano interno para investigar si hay responsabilidades, y también la comisión está haciendo su propia investigación. Pero por lo pronto la medida cautelar vigente evita una circunstancia de riesgo para alumnas y alumnos. Evidentemente es importantísimo la parte de proteger los derechos de estas niñas que están acusando a este maestro de acoso sexual. ¿Hay algún momento en que la propia CDH, de acuerdo a sus propios protocolos y la ley misma, pueda o llegue a determinar una responsabilidad o no de la persona acusada? Claro, aunque siempre hay que distinguir. Una cosa es la investigación administrativa, que esta es la que inició al interno el COVACH. Otra será la investigación eventualmente penal, ¿no?, que tendría que realizar la fiscalía si ahí se advierten delitos, ¿no? Y otra cosa es la investigación, digamos, en materia constitucional, en materia de violación de derechos, que es la que realiza la comisión.
Pueden coincidir los tres como violatorios, o alguna sí y alguna no. Son tres vías diferentes, ¿no? La investigación administrativa, la investigación penal en su caso, y la investigación de vulneración de derechos, y son independientes y no necesariamente coincidirán, ¿no? Bien, estoy platicando con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. No me alcanzó un bloque, así que ni modo, doctor. Vamos al corte y regresamos para seguir platicando, porque hay más temas. Está el tema de lo de empalme. Esta recomendación, bueno, medida cautelar que usted ya me contó, ahí ya me quitó una pregunta, porque le iba a preguntar yo el tema del COVACH, y también hay un tema que tiene que ver con algunas recomendaciones hacia la Fiscalía General de Justicia del Estado. Doctor, vamos a la parte de estas recomendaciones que ha emitido la CDH a la Fiscalía General de Justicia del Estado. Compartió usted algunos detalles que, bueno, sí me parece que son muy relevantes. Bueno, voy a plantear el contexto así muy general. Desde el año pasado nosotros empezamos a tener una cercanía muy fuerte con las colectivas de búsqueda de personas desaparecidas, y uno de los señalamientos más fuertes que hubo es que la Comisión Estatal no estaba haciendo absolutamente nada con las quejas interpuestas por las víctimas. Hicimos una búsqueda minuciosa y detectamos 15 casos donde había 50 víctimas por desaparición de personas. Después de un trabajo de meses, construimos las 15 resoluciones. Son 15 resoluciones, 15 documentos, pienso yo, técnicamente muy cuidados, muy bien hechos, donde señalamos que la Fiscalía en esos 15 casos, en contra de esas 50 víctimas, había incurrido en dos grandes irregularidades que recorren los 15 casos. La primera, que las investigaciones se detuvieron hasta por más de 2 años. 2 años sin realizar un solo acto de investigación en un caso tan grave pues como es la desaparición de una persona. Pero además en todos los casos había una omisión de no hacer a veces absolutamente nada en las primeras 24 horas cuando existe nosotros llamamos protocolo homologado, que es un instrumento normativo vinculante que establece muy claramente qué es lo que hay que hacer en las primeras 24 horas cuando desaparece una persona. Y en esas 24 horas no se hacía nada, y por tanto las posibilidades de encontrar a esas personas se esfumaban. Digo, es un tema ya incluso muy socializado, sí, lo importante que son las primeras 24 horas después de la desaparición de una persona, ¿no? Exacto, y existe, insisto, un protocolo que establece muy claramente qué hacer paso a paso. Bien. Y nada de eso se hacía. Se emiten estas 15 recomendaciones señalando, entre otras cosas, hay otras circunstancias, pero la reiterada en los 15 casos es esto: la omisión hasta por 2 años sin hacer ningún acto de investigación, y la gran omisión de todas, que es no hacer lo propio para encontrar a esas personas en las primeras 24 horas. A la semana de que emitimos estas 15 recomendaciones, las otras 31 comisiones de derechos humanos del país y la Comisión Nacional avalan el trabajo de la Comisión Estatal de Sonora, diciendo que se tratan de recomendaciones técnicamente muy bien hechas, bien depuradas, y que estábamos contribuyendo a nivel nacional a construir el parámetro de los derechos de las personas que buscaban a sus desaparecidos, ¿no? Y instaban a la Fiscalía a aceptar esas recomendaciones. Una semana después de esto, en el contexto del 30 aniversario de la Comisión, viene un juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o sea, un juez del tribunal más importante del continente, y dice públicamente que conoció estas recomendaciones, que reconocía la labor técnica, y subraya una parte muy importante de las recomendaciones. Subraya el punto de que, si bien estos casos se trata de desapariciones por particulares, es decir, el Estado en principio parece no haber actuado en la desaparición de personas, o al menos no hay elementos para eso, ¿no? El juez subraya que cuando, de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos, cuando ocurren omisiones tan graves como estas, de no hacer nada en 2 años, y particularmente no hacer nada en esas 24 horas, se actualiza el supuesto de aquiescencia, que significa que esa desaparición por particulares, por estas omisiones tan graves, terminan construyéndose o convirtiéndose en desapariciones forzadas. Después, o sea, las recomendaciones de la comisión, el aval de las otras 32 comisiones del país, un pronunciamiento de un juez de una corte internacional, y en la siguiente semana la Fiscalía dice: voy a cumplir parte de esa recomendación, pero no reconozco que esto sea grave. Entonces, lo que establece la ley de la comisión es que cuando no se acepta en la totalidad una recomendación
Y sobre todo yo subrayaría cuando hay una afirmación tan delicada diciendo que esto no es grave, o sea, que una desaparición por particulares, por aquiescencia de la Fiscalía es desaparición forzada, que eso no sea grave, pues nosotros dimos el paso de solicitarle al Congreso que hiciera comparecer a la fiscal para que dijera ahí ante el Congreso y ante el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos porque eso no es grave. Y pues estamos a la espera de que el Congreso haga comparecer a la fiscal para que nos explique por qué esto no es grave. Bien, ¿y usted cree que el Congreso hará comparecer a la fiscal? Pues honestamente. La primera comparecencia de una autoridad que no cumplió una recomendación ocurrió precisamente en este último año, en abril del año pasado, del alcalde de Hermosillo por el caso de pensionados y jubilados. La recomendación por jubilados y pensionados no me tocó firmarla a mí, pero yo ya era presidente cuando estábamos en el cumplimiento. El alcalde de Hermosillo decide no dar cumplimiento, se solicitó al Congreso la comparecencia del alcalde y el alcalde compareció pero el Congreso solicita la comparecencia del alcalde. La solicita el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿sí? Que eso nunca se había hecho en 30 años, bien. Y el Congreso pone fecha para hacerse. Bien, o sea, el Congreso no emite. No ha dado todavía fecha para la comparecencia de la fiscal. ¿Y usted cree que vaya a darla? ¿Cuánto hace eso? La solicitamos desde octubre del año pasado. Bien, ahora hay una recomendación también que sí aceptó el alcalde de Empalme respecto del comportamiento, creo que de un par de elementos de la Policía Municipal. Sí, esta como decíamos en el bloque pasado, la mayoría de los problemas de derechos humanos la Comisión los está resolviendo a través de medidas cautelares que creemos que son una medida más efectiva, más inmediata de resolver problemas. Las recomendaciones las estamos reservando para los casos de graves violaciones, como el caso de desapariciones, y este año emitimos la primera recomendación por ejecución extrajudicial. Se trata de la muerte en celda, en celdas municipales de una persona en Empalme. No es la primera vez que en Sonora fallece una persona en celdas, ¿no? Ni tampoco la primera recomendación por muerte en celdas, pero sí es la primera vez que utilizamos el lenguaje de ejecución extrajudicial en estos casos como grave violación de derechos humanos y que es parte del trabajo de la Comisión, pues promover, explicar por qué esta violación de derechos humanos es más grave de lo que normalmente se le ha tipificado. Y concretamente la característica de la ejecución extrajudicial, no toda muerte en celda es una ejecución extrajudicial, la característica de la ejecución extrajudicial es la intencionalidad, o sea, tiene que haber un dolo directo o eventual para establecer que ahí hubo una ejecución extrajudicial, y nosotros en esa recomendación sostuvimos que si bien no podemos hablar en principio de un dolo directo, sí de un dolo eventual, porque todas esas omisiones de las autoridades municipales en este caso significaron una total despreocupación por la vida humana de esta persona, ¿no? Que hicieron previsible este fallecimiento. Concretamente, número 1, no le retiraron los cordones de los zapatos. Número 2, en vez de llevarlo inmediatamente a urgencias porque estaba en una situación de salud delicada, se le ingresa a la celda. Número 3, no funcionaban las cámaras de seguridad. Y número 4, el policía designado para vigilar a esta persona se ausentó en los momentos en que falleció. Todas estas circunstancias no fueron meras omisiones, no fue una mera negligencia, fueron decisiones, ¿no?, deliberadas de todas estas personas que confluyeron y que concluyeron en este fallecimiento, y por tanto en ese caso también debemos de hablar de una ejecución extrajudicial. Obviamente esto no fue un tema fácil, ¿no? Se trata de la primera recomendación por ejecución extrajudicial. Ya una vez notificada, porque la Comisión no habla de las recomendaciones con las autoridades hasta que se las notifica, eso no se hacía antes a veces hasta ¿Les avisaban? No, una vez notificada, nosotros abrimos el canal de comunicación con las autoridades y el presidente municipal de Empalme fue, creo, muy receptivo, entendió la gravedad del problema, aceptó la totalidad de la recomendación, y creo que ese es el contraste del otro trabajo que está haciendo la Comisión, cómo la Comisión, cuando se le acepta una recomendación, puede coadyuvar a fortalecer el contexto de protección de los derechos y sobre todo que estas circunstancias no se vuelvan a repetir. Y creo que estamos en una comunicación muy fructífera y muy constructiva con el presidente municipal de Empalme
para que hechos como estos no vuelvan a repetirse. Oiga, doctor, bueno, me queda un minuto a reserva de que luego lo invitaré de nuevo cuando haya oportunidades, de luego de que sea información que sea necesario comunicarle a la gente, nosotros con mucho gusto. Pero preguntarle un tema, nada más, interno de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Entiendo que se llegaron a acumular en algún momento muchas demandas laborales en contra de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Gente que había sido despedida de manera incorrecta, injustificada, lo cual es un absoluto contrasentido, ¿no? Claro. Hablando de la CEDH. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, en las administraciones pasadas se hicieron efectivamente estas rescisiones de la forma en que comenta, y la comisión tiene un pasivo contingente de más de 80 millones de pesos precisamente por esta circunstancia. Debe 80 millones de pesos. Así es. Ahora, respecto a mi administración, hay 38 personas que trabajaban hace un año en la comisión y que ya no están ahí. Pero en estas 38 personas estamos incluyendo personas que concluyeron su periodo de trabajo, como el caso del expresidente de la comisión, sí. Personas que renunciaron voluntariamente, personas que se pensionaron y jubilaron, y personas a las que sí planteamos la rescisión. De este universo de 38 personas que ya no trabajan en la comisión y que se fueron durante el año que yo llevo como presidente de la comisión, solamente quedan 7 casos. En esos 7 casos hay personas que tienen discrepancias respecto al finiquito que tendría que pagárseles, que creo que es un tema al que eventualmente se tendrá que llegar a un acuerdo, pero también hay personas con las que no hay posibilidad de llegar a ningún acuerdo porque la rescisión se planteó a personas que estaban haciendo daño a la comisión, que estaban en una situación grave de irregularidad. Lo cual está documentado, supongo. Y que estaban causando daño incluso a las personas. Casos, por ejemplo, en Kicuso podemos citar estos casos de expedientes de desaparición de personas que estaban hasta perdidos. Claro. Entonces, en esos casos la comisión no está en posibilidades de llegar a ningún tipo de acuerdo y tendrán que ser los tribunales lo que determinen qué es lo correcto en ese caso. Lo que sí puedo asegurarles es que yo no voy a contribuir de ninguna manera a que este pasivo contingente que viene de hace años se incremente, porque estoy seguro que las rescisiones que se plantearon se hicieron de la forma correcta. Bien, ahora, ¿y ese pasivo de 80 millones cómo lo está enfrentando? Usted es gente que al final de cuentas logró ganar, digamos, en tribunales un pleito laboral, ¿no? No en todos los casos tienen un laudo definitivo, la mayoría de los casos están en amparo. Lo que sí es que periódicamente se tienen que pagar montos ahí de supervivencias, entonces sí es un tema digamos de día a día en que tenemos que estar revisando. ¿Complica esto la operación de la CEDH? Sí, claro, porque digamos la oficina del abogado general principalmente se dedica a atender los temas laborales de la comisión, cuando en realidad podríamos dedicar ese tiempo a temas de derechos humanos, ¿no? Sin duda. Doctor, yo le agradezco mucho estos minutos que estuvo acá en la cabina. Al contrario, le agradecido soy. Muchas gracias. Que le vaya muy, muy bien.